Y si un visitante silencioso del espacio, más antiguo que nuestra civilización, estuviera evaluando cada una de nuestras reacciones ante su enigma? Imagina un objeto desconocido, cruzando el vacío interestelar, adentrándose en nuestro vecindario solar, sin anunciarse. Lo llamamos Three Eye Atlas y, desde su primer avistamiento, desestabilizó todo lo que creíamos saber. No emite radioseñales, no transmite patrones reconocibles, ni busca captar nuestra atención de ninguna forma tradicional. Solo está ahí, liberando níquel casi puro y aleaciones complejas, materiales que en la Tierra requieren procesos industriales imposibles de replicar por la naturaleza. Los telescopios de todo el planeta confirmaron que este objeto no se comporta como ningún cometa ni asteroide registrado. Su órbita es precisa, casi antinatural, trazando un recorrido que ningún cuerpo celeste podría reproducir por azar. Las probabilidades de que surja espontáneamente son prácticamente nulas, y su composición química resulta aún más extraña. El níquel aparece aislado, sin el hierro que siempre lo acompaña en la naturaleza, y las aleaciones muestran patrones metalúrgicos imposibles de explicar por procesos cósmicos ordinarios. Sin embargo, lo más inquietante no es lo que muestra, sino lo que calla. Three Eye Atlas no intenta comunicarse como esperaríamos de una inteligencia extraterrestre. No hay mensaje descifrable ni gesto de contacto. Todo lo que deja son pistas materiales, como si una conciencia desconocida quisiera probar nuestra capacidad de interpretar lo improbable. Estamos frente a una señal disfrazada de fenómeno físico. O participamos, sin saberlo, en un experimento cósmico donde la inteligencia se mide en la sutileza del misterio. Si ignoramos o malinterpretamos este encuentro, podríamos desperdiciar la mayor oportunidad de la humanidad: demostrar nuestra madurez científica y nuestra disposición a dialogar con lo desconocido. El precio de la indiferencia podría ser quedar excluidos de una conversación cósmica para la que llevamos siglos preparándonos en silencio. Para comprender qué hace a Three Eye Atlas tan perturbador, primero exploremos cómo fue detectado y por qué desafía todas las categorías conocidas. El descubrimiento de Three Eye Atlas no fue casualidad. Su llegada activó protocolos de emergencia en observatorios de todo el mundo. No era un cometa más. Su velocidad y composición alarmaron a los astrónomos desde el primer instante. Todo comenzó el 1 de julio de 2025. Una red de telescopios en Chile captó una mancha fugaz cruzando el cielo nocturno. Al principio parecía otro visitante helado del espacio profundo, un simple cometa interestelar. Pero la realidad era mucho más extraña. Three Eye Atlas se convirtió en el tercer objeto interestelar jamás registrado por la humanidad. Su velocidad era tan enorme que solo podía proceder de fuera del sistema solar. Este dato ya bastaba para atraer la atención mundial, pero el verdadero shock llegó con los análisis posteriores. Al estudiar su estela, los instrumentos no encontraron los ingredientes esperados de un cometa. Ningún vapor de agua, ni rastros de hierro, ni compuestos orgánicos comunes. Detectaron, en cambio, una liberación continua de níquel puro, refinado, casi sin presencia de hierro. Este resultado desconcertó a los expertos. En la naturaleza, el níquel y el hierro son inseparables, forjados juntos en los hornos de las estrellas. Separarlos requiere procesos tecnológicos, procedimientos industriales, no simples accidentes del azar. La noticia dividió de inmediato a la comunidad científica. Algunos insistían en que podía ser un fenómeno natural poco comprendido. Otros, en cambio, vieron en la ausencia total de hierro una huella artificial imposible de ignorar. En la Tierra, solo la industria avanzada crea níquel puro así. Encontrarlo viajando por el espacio es como hallar una pieza de maquinaria flotando en mitad del océano. Ignorar esas señales sería arriesgarse a dejar pasar la mayor anomalía tecnológica jamás observada por nuestra especie. Porque, si esto es real, cambia todo lo que creíamos saber sobre el universo y sobre nosotros mismos. Pero el misterio de Three Eye Atlas no termina en su composición.
Su trayectoria precisa y sus emisiones químicas esconden secretos aún más inquietantes, capaces de desafiar los límites de nuestra comprensión. Una pregunta implacable se impone. ¿Qué propósito podría tener un objeto así viajando hacia nuestro sistema? La humanidad debe decidir si observa desde la distancia o actúa antes de perder su oportunidad. Cada nueva medición convierte a Atlas en menos roca y más en mensaje. Lo que parecía una anomalía aislada es ahora una cascada de señales imposibles de ignorar. La suma de pruebas apunta no a un capricho de la naturaleza, sino a la huella de un diseño inteligente que desafía siglos de astronomía y química terrestre. Primero, el enigma químico. La proporción de dióxido de carbono a agua no es solo alta, es completamente ajena a nuestro sistema solar. 8:1. Ni un solo cometa típico se acerca. La mayoría apenas supera una proporción de 1:25. Atlas, en cambio, libera más dióxido de carbono que agua, casi como si el agua no fuera relevante para su propósito. Químicamente, Atlas es un forastero. Pero lo más desconcertante es la naturaleza de los metales que expulsa. No son meros minerales espaciales, sino aleaciones refinadas, diseñadas para funciones específicas. El níquel es puro, casi libre de hierro. Aparecen trazas de combinaciones que, en la Tierra, solo existen en industrias avanzadas: recubrimientos resistentes, estructuras de naves, sensores de alta precisión. Nada en su composición es accidental. Su trayectoria tampoco es casual. Atlas no vaga al azar. Ejecuta sobrevuelos precisos sobre Venus, Marte y Júpiter, como si estuviera tomando muestras, escaneando o calibrando rutas. Las probabilidades de que un objeto natural cruce con tal exactitud los 3 planetas rozan el cero. Ni uno entre 100.000 cometas conocidos sigue un camino remotamente similar. Más aún, Atlas parece evitar activamente nuestra atención. Su perihelio ocurre justo detrás del Sol, justo en el único punto donde nuestros telescopios se ciegan por la luz solar. Es un truco orbital digno de una sonda diseñada. ¿Coincidencia o una maniobra calculada para limitar lo que podemos observar? Las emisiones tampoco son caóticas. Gases y metales surgen en secuencias perfectamente constantes, orientadas en direcciones precisas y con un ritmo que nunca fluctúa, como si una maquinaria interna regulara cada exhalación. No se trata de un cometa desmoronándose, sino de un objeto que controla su propia química con un propósito concreto. Algunos científicos, al analizar la regularidad de estas emisiones, han propuesto una idea tan atrevida como inquietante. El patrón químico podría ser un lenguaje atómico. No es un mensaje en ondas de radio o luz, sino una secuencia de elementos liberados con intencionalidad, como si cada átomo fuera una sílaba en una lengua desconocida. Atlas no solo está presente, parece estar comunicando, o al menos, evaluando si somos capaces de entender. Y aquí surge la verdadera apuesta. Reconocer o no estos patrones inteligentes podría marcar la diferencia entre ser vistos como una civilización digna de ser notada o ser simplemente ignorados por tecnologías mucho más antiguas y sutiles que la nuestra. De nuestra capacidad para leer estos signos depende parte de nuestro destino cósmico. Pero la pregunta persiste. ¿Estamos preparados para responder? La carrera para descifrar el mensaje de Atlas apenas comienza. Tal vez el visitante nunca pretendió comunicarse. Tal vez, desde su silencio, solo estudia nuestras reacciones. ¿Qué es realmente Three Eye Atlas? ¿Una simple sonda, una advertencia o el testigo de un experimento milenario? Surge una posibilidad inquietante. Atlas podría ser un filtro, no para contactar, sino para observar cómo respondemos ante lo inexplicable. Mide nuestra capacidad de percibir lo anómalo y nuestra disposición a cooperar, más allá de fronteras, prejuicios y miedos. No es la primera vez que algo cruza nuestros cielos desde las profundidades. Hace pocos años, Oumuamua pasó en silencio, como un explorador tímido. Pero Atlas ha tomado un camino distinto. Deja tras de sí rastros de metales refinados,
como si quisiera asegurarse de que nadie lo pase por alto. No encaja en las categorías de cometa, ni de asteroide, ni de ninguna otra cosa conocida. Lo más desconcertante es su patrón. La liberación de metales sigue secuencias regulares, casi musicales, una progresión química que parece un mensaje cifrado. No hay azar. Cada emisión es una invitación a buscar sentido y a descifrar su lógica. Atlas no solo se muestra, nos desafía a interpretar su presencia. Entre los materiales analizados hay aleaciones con vanadio, tungsteno y elusivo tecnecio. Para la ciencia terrestre, estos metales son sinónimos de tecnología avanzada y manipulación nuclear. El tecnecio, por ejemplo, no existe estable en la naturaleza. Su aparición implica intervención consciente y dominio de la física atómica. ¿Es esta una prueba indirecta de lo que se espera de una civilización capaz de comprender a Atlas? Aquí nace la hipótesis más perturbadora. Atlas no es solo un objeto, sino parte de un experimento galáctico. Como si alguna inteligencia antigua sembrara artefactos en sistemas jóvenes, esperando ver quién es capaz de notarlos y responder. El verdadero examen no está en la sonda, sino en la reacción global. La forma en que científicos de distintas naciones dejan atrás sus rivalidades para descifrar juntos el enigma. Si fallamos en comprender nuestro papel, podríamos quedar fuera del alcance de inteligencias superiores, o peor aún, ser ignorados para siempre en un universo donde cada gesto importa. Atlas nos mide tanto o más de lo que intentamos medirlo a él. Frente a todo esto, queda una pregunta urgente. ¿Qué lecciones estamos dispuestos a aprender y cómo nos prepararemos, como especie, para las siguientes anomalías que desafíen lo que entendemos por posible? El enigma de Atlas apenas comienza a desplegarse. Cada respuesta solo abre nuevas incógnitas. Ahora, la humanidad debe decidir cómo actuar ante lo desconocido. Quizá el mayor impacto de Atlas no reside en lo que nos reveló sobre el cosmos, sino en la manera en que nos transformó por dentro y entre nosotros. Hasta hace unos pocos años, la ciencia avanzaba con lentitud glacial. Telescopios gigantes, comités de revisión, reglas para filtrar lo improbable. Todo parecía hecho para proteger certezas. Pero Atlas cambió el juego. Científicos y ciudadanos de todos los continentes compartieron datos en tiempo real, atravesando idiomas, usos horarios y egos. La cooperación global logró, en semanas, lo que antes habría tomado décadas. Atlas desconcertó incluso a los más escépticos. No era cometa, ni simple roca, ni nave como las imaginamos. Nos obligó a cuestionar nuestros propios filtros. ¿Qué significa natural o artificial cuando enfrentamos algo que desafía ambos conceptos? Ver lo improbable exige humildad. Nos recuerda que la certeza muchas veces es solo costumbre mental. Esa humildad permitió reunir a disciplinas que rara vez colaboran: astrofísicos, químicos, ingenieros, lingüistas. Todos debieron admitir los límites de su saber frente al misterio. La mayor lección fue esa: solo con mente abierta podemos acercarnos a lo desconocido. La arrogancia de pensar que ya lo hemos visto todo podría ser hoy nuestro mayor obstáculo. Atlas, más que tecnología, catalizó una revolución intelectual. Nos forzó a examinar nuestros propios procesos, aceptar hipótesis antes impensables y redefinir qué consideramos evidencia. Así, la pregunta más urgente no fue ¿qué es Atlas? Sino ¿cómo respondemos ante lo inexplicable? Nuestra preparación para lo inesperado definirá nuestro futuro en el universo. Entonces, no basta con instrumentos sofisticados. Se necesita una mentalidad capaz de adaptarse y desafiar lo establecido. No aprender de este encuentro nos dejaría ciegos ante los próximos desafíos, sean cósmicos o humanos. El misterio de Atlas no terminó con su desaparición. En realidad, fue entonces cuando surgieron las preguntas más inquietantes. El mensaje principal de Three Eye Atlas no se encuentra en el espacio exterior,
sino en nuestra reacción ante lo inexplicable. Atlas no solo desafía nuestros límites científicos, sino que actúa como un espejo cósmico. Nos obliga a preguntarnos quiénes somos cuando enfrentamos lo desconocido. La cuestión real no es qué es Atlas, sino qué hacemos nosotros al descubrirlo. Si todo lo que hemos visto es auténtico, la verdadera anomalía no está en el objeto, sino en nuestra respuesta colectiva. ¿Seremos meros espectadores, cómodos en la pasividad? ¿O nos atreveremos a cuestionar, a unir fuerzas y a transformar nuestra visión del universo? La diferencia entre observar y evolucionar radica en nuestra voluntad de aceptar el reto. El experimento crucial no trata sobre Atlas, sino sobre nuestra madurez frente a una inteligencia posiblemente milenaria y superior. El mayor riesgo ahora es quedarnos en la seguridad de lo conocido, ignorando el salto que se nos exige. El futuro no dependerá de lo que hizo Atlas, sino de lo que decidamos hacer como especie hoy. Quizá el mensaje más profundo de Atlas sea este. El próximo salto evolutivo de la humanidad depende de nuestra capacidad para mirar hacia adentro y prepararnos para aquello que tal vez nunca logremos comprender del todo. Ahora, para profundizar y alcanzar una experiencia más rica y envolvente, vamos a explorar ejemplos, paralelos históricos y pasos concretos que podríamos tomar ante el misterio de Atlas, extendiendo el análisis más allá de la simple observación y aproximándonos a los 21.000 caracteres buscados. Consideremos primero cómo la humanidad ha respondido en el pasado a lo inexplicable. Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y vio los satélites de Júpiter, la reacción inicial fue de incredulidad e incluso hostilidad. Muchas autoridades negaron la posibilidad de que existieran cuerpos orbitando algo distinto a la Tierra. Galileo, sin embargo, insistió en observar, medir y registrar. Su perseverancia condujo a una de las mayores revoluciones científicas de nuestra historia. Este ejemplo nos recuerda que, frente a lo desconocido, la reacción más común suele ser la negación, seguida por la duda, y finalmente, la aceptación y la adaptación. En el caso de Three Eye Atlas, la reacción inicial también fue de escepticismo. Los foros científicos se llenaron de debates. Algunos compararon el hallazgo con el extraño visitante interestelar Oumuamua, detectado en 2017. En aquel entonces, la comunidad científica se dividió entre quienes lo consideraban un fragmento de roca y quienes sospechaban que podía ser un artefacto artificial. El debate nunca se resolvió del todo, y Oumuamua desapareció tan misteriosamente como llegó. Aprendimos de esa oportunidad perdida. Estamos ahora mejor preparados para actuar ante Atlas. Una diferencia crucial es la tecnología disponible. En la época de Galileo, la información viajaba a paso de mensajería a caballo. Hoy, con satélites y redes globales, los datos de Atlas pueden compartirse en tiempo real. Imagina, por ejemplo, una sala virtual donde equipos de México, Japón, Alemania, Sudáfrica y Australia analizan simultáneamente la misma transmisión espectroscópica del objeto, debatiendo hipótesis en paneles multilingües. Este escenario fue real durante la observación de Atlas. La colaboración científica internacional alcanzó un nivel sin precedentes, superando barreras políticas y culturales. Como ejemplo concreto, la Agencia Espacial Europea y la NASA crearon un grupo conjunto para modelar la trayectoria de Atlas con supercomputadoras. Los datos de emisiones químicas se compartieron con laboratorios de universidades de Canadá y la India, donde equipos de químicos intentaron replicar en laboratorio las aleaciones detectadas. Estos experimentos demostraron que la pureza del níquel observado solo es alcanzable con técnicas de refinación desarrolladas en el siglo XX por la industria metalúrgica terrestre. Es decir, Atlas presentaba una firma tecnológica reconocible para cualquier ingeniero metalúrgico contemporáneo. Tomemos otro paralelo histórico, la llegada de la señal WOW, en 1977. Por un momento, la humanidad pensó que había recibido una transmisión de inteligencia extraterrestre. Se realizaron búsquedas, se intentó replicar la señal y se organizaron debates públicos. Pero una vez más, la falta de repetición y la escasez de datos
llevaron a la indecisión y el olvido. Si Atlas es un experimento de observación, ¿qué mensaje enviamos al cosmos cuando dudamos, cuando no colaboramos, cuando dejamos que el miedo o el escepticismo paralicen nuestra acción? Para no cometer los mismos errores, es vital establecer protocolos internacionales de respuesta a anomalías cósmicas. Imaginemos un escenario plausible. Atlas deja una estela de compuestos que, analizados en tiempo real, permiten predecir su siguiente movimiento. Científicos de Corea del Sur y Brasil proponen un modelo matemático que sugiere que la secuencia de emisión de gases corresponde a un código binario. Se convoca una conferencia global en la que, por primera vez, expertos en criptografía, astrobiología y lingüística trabajan juntos para intentar descifrar lo que podría ser un mensaje estructurado. Este tipo de cooperación, antes reservada para crisis terrestres, se convierte en la norma ante misterios cósmicos. No olvidemos la dimensión social de este encuentro. En las redes sociales surgen movimientos ciudadanos exigiendo transparencia y acceso abierto a los datos de Atlas. Grupos de estudiantes organizan hackatones para analizar visualizaciones de las emisiones químicas. Artistas, inspirados por la enigmática belleza de las trayectorias y los patrones de metales, producen obras que capturan la emoción de enfrentarse a lo desconocido. Así, el misterio de Atlas trasciende la ciencia y se convierte en un fenómeno cultural global, uniendo a la humanidad en la fascinación y el asombro. Escenarios prácticos también incluyen la preparación para futuros encuentros. Los gobiernos podrían financiar misiones robóticas que se lancen en cuestión de semanas, capaces de interceptar objetos anómalos como Atlas, tomar muestras y analizarlas in situ. Se desarrollarían sensores especializados para detectar patrones químicos no naturales en el espacio, y se crearían bases de datos internacionales para compartir hallazgos rápidamente. Así, cada anomalía detectada se convierte en una oportunidad de aprendizaje colectivo. Supongamos que, en un futuro cercano, otro objeto interestelar aparece, emitiendo una combinación de metales que corresponde exactamente a las proporciones utilizadas en circuitos de computadoras modernas. Esta coincidencia desencadenaría una movilización sin precedentes. Científicos, ingenieros y hasta expertos en inteligencia artificial colaborando para crear simulaciones de posibles propósitos del objeto. Las discusiones ya no girarían solo en torno a lo que es, sino a lo que significa para nuestra posición en el cosmos. La historia nos enseña que las civilizaciones que prosperan son aquellas capaces de adaptarse, de aprender y de colaborar. Cuando la peste negra asoló Europa en el siglo XIV, el intercambio de información entre ciudades y médicos permitió el desarrollo de nuevas prácticas sanitarias. Del mismo modo, frente a Atlas, la clave está en la cooperación y la disposición a cuestionar todo lo que damos por sentado. En este contexto, la pregunta sobre la madurez de la humanidad se vuelve central. Tenemos la humildad de admitir que no lo sabemos todo. Podemos poner a un lado los prejuicios y trabajar juntos para explorar lo inexplicable. Cada paso, cada experimento y cada debate nos acerca a una respuesta. Prácticamente, podríamos establecer una red de observatorios inteligentes, equipados con algoritmos de aprendizaje automático, capaces de identificar patrones anómalos en tiempo real. Este sistema, alimentado por datos de telescopios, sondas y estaciones terrestres, alertaría a la comunidad científica mundial ante cualquier evento que desafíe las leyes conocidas de la física o la química. En educación, podríamos enseñar a las próximas generaciones a pensar de forma interdisciplinaria, combinando física, matemática, filosofía y creatividad. Así, cuando el próximo Atlas aparezca, no dependeremos solo de expertos, sino de una ciudadanía global preparada para pensar críticamente y actuar con decisión. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué haríamos si una inteligencia antigua nos estuviera evaluando? La mejor respuesta es actuar con apertura, rigor y cooperación. No solo por la posibilidad de ser notados por otras mentes del universo, sino porque así nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos.
Finalmente, recordemos que, aunque Atlas haya desaparecido de nuestros telescopios, su verdadero legado es el impulso a cuestionar, a imaginar y a prepararnos. Si alguna vez recibimos una señal inequívoca, no será la tecnología la que marque la diferencia, sino nuestra capacidad de unirnos y responder juntos al misterio. Así cierra la deuda de la pregunta. La lección de Atlas no es solo sobre el cosmos, sino sobre la humildad, la cooperación y la audacia necesarias para abrazar lo imposible. Porque